Un saludo a todos en el nombre de Jesús. Aquí estamos con mucha alegría compartiendo el día de hoy la palabra de Dios en medio de todas las condiciones que pueden estar rodeando este día tu vida. Yo voy a leerte algo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y verso 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. He decidido tomar el Evangelio de Marcos por tres razones importantes. Marcos escribe su evangelio en un momento de crisis. Se cree que fue escrito más o menos en el año 70. Y en ese momento el pueblo cristiano estaba siendo perseguido por Nerón. Había rumores de muerte y posiblemente ya había muerto Pedro. Un impacto grande para la iglesia en ese momento. A la vez también la iglesia de Jerusalén estaba rodeada por ejércitos. Y era un momento de zozobra, de incomodidad, de temor. Y en ese momento se cree que el evangelista decide lanzar esta buena noticia. El evangelio significa buena noticia. Y es el primer evangelio en ser escrito. Y Marcos viene en un momento de crisis, en un momento de confusión política, de confusión económica inclusive. Pero él sabe que esta noticia es necesaria. Por eso es que estamos predicando con mi esposa en estas semanas de pandemia, de dificultad, de angustia. Porque aunque la situación está confusa, es momento de oír de Dios. Este pasaje tiene muy buenas noticias para ti. Quiero primero que puedas ver el proceso de la historia. Dice que Jesús va a Jericó, y al salir de Jericó, o sea que no fue de entrada, sino que es de salida. La misión de Jesús en las ciudades tenía muchas razones, pero me gusta este pasaje porque no dice lo que pasó cuando va, sino que dice lo que pasa cuando vuelve. Y con esto nos llena de esperanza, porque muchas veces lo que Dios está haciendo no lo vemos en este momento, lo vamos a ver después. Lo que estamos viviendo en este instante a nivel mundial, quizás no lo entendemos en este momento, pero estoy seguro que lo vamos a entender después. Quizá hubo muchas contradicciones en esa entrada a Jericó, pero lo especial es a la salida. Y sabes, con esto lo primero que quiero decirte es que no cierres el capítulo de ningún área de tu vida hasta que Dios termine la obra. No cierres el capítulo de ningún sueño hasta que el Señor cierre la obra, puesto que este milagro no es a la entrada de Jericó, sino que es a la salida. Segundo, aquí hay varios personajes que me gusta mucho que ilustremos. Jesús va saliendo, primer personaje, Jesús, siempre es el personaje importante, pero vienen los discípulos de Jesús, que son los que le representan. Discípulo es imagen, es pequeño Cristo. Ahí van los discípulos de Jesús, va Jesús. Tercero, una gran multitud. Y con esto veo que siempre alrededor de Jesús hay mucha gente, y al decir mucha gente hay mucha diversidad. Y esa también es parte del elemento que ahorita entra en juego. Y luego está Bartimeo el ciego, y menciona hijo de Timeo. Y con esto me gusta porque está ubicando a Bartimeo en una familia, a Bartimeo en una cultura, a Bartimeo en una condición que traía adentro de su historia, porque era hijo de Timeo, y lo vemos en una condición especial, en el camino mendigando. Ya está clasificado, es un ciego, mendigo, hijo de Timeo, y delante de él viene Jesús, vienen los discípulos de Jesús y viene la muchedumbre. ¿Qué sucede después? Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. El paso maravilloso que viene en Bartimeo viene porque él había oído de Jesús. ¿Tú ya oíste de Jesús? Es necesario oír de Jesús.
Sé que Bartimeo estaba en el camino y quizás estaba ciego, hermano, pero Bartimeo no era sordo. Quizás en este momento no tienes el trabajo que tenías, pero puedes oír de Dios. Quizás en este momento no tienes la libertad económica que tenías antes, pero puedes conectarte, puedes leer la Biblia, puedes orar. Hay muchas cosas que sí podemos hacer. La condición de este ciego era terrible, hermano. Junto al camino, ciego y mendigando. Y aún así oyó de Jesús. Así que en este momento podemos nosotros poner nuestro corazón pegado al corazón de Dios. No importa si me estás escuchando en un hospital, en una prisión, en una cuarentena, con trabajo, sin trabajo, pero puedes oír de la palabra de Dios, atiéndela. Porque Bartimeo oyó la palabra de Dios y la atendió. ¿Cómo sé que él la atendió? Por la manera en que reaccionó a esa palabra. No es cuánto él sabía de Jesús, sino qué hizo con lo que sabía acerca de Jesús. ¿Sabes qué hace él? Oyendo que era Jesús, empezó a dar voces. Y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él entendió lo que había oído de Jesús. El problema es que a veces nosotros no entendemos lo que hemos oído de Jesús. Jesús viene con una historia, le llama hijo de David. Porque de las generaciones de David, dice la historia de Israel, saldría el Mesías. Él estaba esperando un Mesías. Él estaba esperando que Dios cumpliera su palabra. Él estaba esperando que Dios, que empezó la buena obra, la terminara. Él estaba esperando que aquel que empezó a escribir la historia la concluyera. Y yo te voy a decir algo: el que tiene la última palabra en la historia del mundo no son ni los científicos ni los políticos. La última palabra la tiene el Señor. ¿Sabes que todo lo que existe por su palabra? ¿Sabes que un día de la nada, del caos, de la oscuridad y del desorden, Dios dijo y fue creado? Y así de igual forma Él dice que sustenta todas las cosas con su palabra. Ahora yo veo a Bartimeo junto al camino con una historia de desgracia, con una historia de pobreza, de mendigar a la puerta de una ciudad, pero tiene otra historia en su cabeza. Tiene la historia del Dios que ha prometido que a través de las generaciones vendría, de las generaciones de David, alguien que los rescataría, y es lo que él grita: Hijo de David, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No porque él creyera que era un hijo de David, sino que sabía que en la historia de su pueblo Dios había prometido cambiar el rumbo. ¿Quién esperaba que en este 2020 sucediera esta pandemia? ¿Quién esperaba que tantos países se complicaran económicamente, que las cosas fueran tan diferentes? Dios está en la historia, y cuando tú dices: Señor, métete en mi historia, Dios se manifiesta. Métete, Dios, hijo de David, métete en esta historia de crisis y de pandemia en la que estamos. Métete en la historia del coronavirus en el mundo en este momento. Señor, métete en la historia que estoy viviendo de desolación, de angustia, de soledad. Y sabes que sucede una contradicción una vez que él hace esa oración, y de inmediato dice que muchos le reprendían para que se callara. Y aquí viene de inmediato una serie de medidas de separación con Dios. No puedes pedir esto, no puedes estar clamando, cállate, no es el momento de gritar. Yo no sé cuántas personas acudieron, y quizás muchos eran seguidores de Jesús. Tal vez hay personas que en este momento te están hablando de Jesús de una manera tan complicada que no sabes qué hacer. Pero yo te voy a dar un mensaje muy sencillo, y la Biblia lo demuestra, que Jesús pasa junto al mendigo, junto al que está discriminado, pasa junto al que se siente solo, junto al que se siente en desventaja, y a ellos se acerca. Este Jesús que está en la Escritura no hace diferencia entre persona en persona, no hace diferencia de raza, de sexo, de nacionalidad. Él viene y se acerca y detiene a esa muchedumbre que está callando al ciego. ¿Sabes? El ciego es una representación de todos los obstáculos que a veces sentimos cuando queremos buscar a Dios. Obstáculos a veces hasta mismo humanos. No voy a la iglesia porque qué mal se ha portado la iglesia conmigo. Qué mal se portó quizás un pastor, un líder, o alguien te habló mal. Pero me gusta lo que hace Bartimeo, y lo que yo te invito a que hagas. ¿Sabes? La gente lo estaba reprendiendo, pero él clamaba mucho más. Mucho más. Yo no sé cuántas veces has orado, pero ¿sabes qué dice esta Biblia? Mucho más. No sé cuántas veces has leído la Biblia diciendo: Señor, instrúyeme en este momento, no sé qué hacer. Si ya lo has hecho, hazlo mucho más.
¿Sabes qué dice la primera de Tesalonicenses? Oren sin cesar. No dice cuántas horas, dice todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo veo aquí en este hombre que se detiene y que insiste, y entonces Jesús es el que ahora se detiene. Jesús es el que ahora detiene a esa muchedumbre. Yo no sé a dónde iban, cuál era la necesidad de irse tan rápido. Quizás estaban cansados o tenían otro lugar donde ir, o otra misión, o ir a ver a otro enfermo. No sé cuál era la prisa, pero en esa prisa Jesús ahora es el que se detiene. ¿Y por qué se detiene, hermano Frank? Se detiene porque hay alguien que lo ha detenido. Hay alguien que le ha hecho volver atrás. Sabes que muchas veces las crisis en tu vida están haciéndote que tú reacciones, y Dios le puede dar vuelta a todo. Esta condición de pandemia puede Dios darle la vuelta a todo. En esta condición Dios puede cambiar todos tus pensamientos, reordenarlos. ¿Qué era importante para ti en diciembre del 2019? ¿Y ahora es importante? ¿A qué le dedicabas alma, vida y corazón durante el 2019 y ahora en qué posición está? ¿Te das cuenta cómo Dios, lo que era importante, ahora lo ha puesto sin importancia? Dios le da vuelta a nuestras condiciones, pero también es para bien. Porque yo veo que este ciego, ahora que Jesús va de camino, ahora está clamando a Jesús. Es un atrevido, es un hombre valiente, porque ha detenido a una muchedumbre. Pero no solamente una muchedumbre, sino que ha detenido al mismo Jesús. Y Jesús se detiene y pide que lo traigan. Y le hablan los que lo traen y le dicen: ten confianza. Y la razón de este video es decirte: ten confianza, sigue orando, no te asustes, esta condición va a pasar. Después de esto viene un milagro. Yo quiero decirte algo, que si hoy oras de igual forma, viene un milagro muy próximo a tu vida. Si tú hoy pones tu confianza no en las cosas que están pasando, no en el ruido de la epidemia, la crisis, las manifestaciones, los peligros, la pobreza, pon tu mirada en el que viene. Jesús está cerca, está ahí caminando junto a ti y dices: Jesús, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Jesús se detiene ante todo aquel que se lo pida. ¿Qué tal si se lo pedimos juntos en este momento? ¿Puedes hacerlo conmigo? Yo te invito a que hagas una oración conmigo en este instante. Y di conmigo: Jesús, eres el mismo que pasó en Jericó frente a Bartimeo el ciego. Ahora estás pasando frente a mí. Te pido que tengas compasión de mí. Pido perdón por mis pecados. Pide perdón por tus propios pecados. He caminado lejos de ti. Me he olvidado de ti y hasta ahora, en este momento de crisis y de miedo, te estoy buscando. Pero sé que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Perdóname. Lávame de mis pecados. Límpiame. Dame vida nueva, Señor. Voy a seguirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor, porque en medio de toda la crisis estás cerca. Me estás dando ánimo en este momento. Gracias porque vas a abrir mis ojos para ver milagros, prodigios y maravillas que ni me imaginaba que venían. Pongo mi total confianza en ti. No estoy solo. No estoy abandonado. Dependo de ti y tú estás conmigo. Gracias, Señor, por escuchar mi oración, y porque sé que de igual forma Bartimeo fue sanado, mi oración ha sido escuchada. Amén.